Cuando hablamos de arte mudéjar, a todos se nos viene a la cabeza un arte muy español, es decir, formas geométricas, ¿no?, con arcos polilobulados, techos de madera, ¿no?, y todos esos motivos obviamente dentro de espacios religiosos como pueden ser iglesias. Algo muy similar a este edificio que está justo detrás de mí. Pero ¿y si te dijese que este término no es del todo inocente? ¿Y si te dijese que el propio concepto de arte mudéjar también se ha utilizado para negar de alguna manera una parte del patrimonio español? Hoy vamos a desmontar el mito del arte mudéjar y entender cómo España ha escondido durante siglos la huella de Al-Ándalus y de esa Hispania arabizada. Bien sé yo lo que os gusta a vosotros estos vídeos en los que voy por la calle compartiendo esa historia y ese legado andalusí de la ciudad. Hoy es lunes, hay muchos monumentos que están cerrados, es el día como festivo en ese sentido, pero aún así vamos a recorrer las calles y desde fuera, simplemente por las fachadas, ¿no?, los tipos de puerta, las torres, vamos a poder entender muy bien este concepto. A eso, por supuesto, se suma el interior de estos espacios que recomiendo visitar enormemente, o sea que si tenéis la posibilidad de venir a Toledo, no dudéis en visitar pues, la iglesia de San Román, la sinagoga del Tránsito, el taller del Moro, porque son ejemplos vivos de todo lo que os voy a explicar en el vídeo de hoy. Por supuesto, por mi parte, será un placer poder enseñaros estos espacios, así que si en algún momento pues, venís a Toledo, no dudéis en contactarme, os dejo por aquí la referencia de la página web, donde vais a poder ver los distintos tipos de visitas guiadas que ofrezco y la forma en la que planteo cada uno de los itinerarios, ¿no?, el enfoque. Aunque bueno, quien me siga también por los vídeos de YouTube ya sabrá de alguna manera de qué manera me gusta divulgar. Apunte también que quiero hacer de camino hacia la iglesia de San Román, y es que este vídeo tiene un carácter divulgativo, histórico. Todo lo que voy a compartir aquí no es una opinión mía subjetiva, sino que es el discurso también defendido por muchísimas otras personas dentro de ese ámbito académico e historiador. Por tanto, os pido de antemano el hecho de que seáis receptivos con aquello que os voy a compartir. No pretendo en ningún caso ser categórica. El tema del arte mudéjar es un tema que está sujeto a un debate, o sea, hay dos posturas claramente diferentes entre sí con respecto al uso del término y, por tanto, quiero aclarar que yo vengo en son de paz, es decir, eso mismo es lo que espero también de vosotros de cara a los comentarios. Podéis debatir, comentar ampliamente sobre todo esto, pero si hay algún comentario que sea una falta de respeto o que incite al odio o que sea un discurso, ¿no?, un mensaje islamófobo, tened por seguro que lo voy a eliminar y lo voy a bloquear del canal, porque aquí lo que busco es diálogo, reflexión, conocimiento desde ese punto de vista cultural e histórico. Dicho todo esto, vamos ahora sí a empezar con el tema en cuestión. Me encuentro ahora mismo justo delante de la iglesia de San Román. Fijaros ya la entrada con este arco de herradura y la torre. La torre que claramente se explica, ¿no?, siempre en las visitas guiadas como un ejemplo vivo de ese arte mudéjar. Bien, vamos a hablar en concreto sobre todo esto y me tengo que remontar al siglo XIX, a ese auge de los nacionalismos en el que cada uno de los estados y naciones pues tuvo que buscar un sello de identidad que fuese propio, y para eso era importante dentro de este concepto de nación vincularse a elementos visualmente fáciles de reconocer. En el caso de Francia o en el caso de Alemania, pues fue muy fácil a través del gótico, a través del románico, promoviendo un poco esa idea, ¿no?, de esa Europa del norte o esa Europa cristiana. Pero claro, España tenía un problema además gordo. En nuestra historia había algo que no encajaba con esa identidad europea que se quería copiar, y es al final pues ese pasado islámico propio de España, ¿no?, con Al-Ándalus, el hecho de que aquí se hablase la lengua árabe, de que haya grandes eruditos andalusíes que han tenido un impacto muy notorio en esa historia, no solo de España, sino también de Europa, ¿no?, o del mundo incluso. Al final, el hecho de que España como nación fuese un ejemplo vivo de ese mestizaje, de esa interculturalidad, ¿no?, de
de esa mezcla también a nivel religioso, pues difería con respecto a aquello que se buscaba, ¿no? Que era pues, plantear España como ejemplo de nación europea, cristiana, central, etc. Nuestro Al-Ándalus había sido una potencia equivalente a Bagdad, al Cairo o cualquier otro lugar que en el pasado tuvo una gran importancia en cuanto a ese desarrollo científico e intelectual. Pero claro, admitir todo esto era incómodo. ¿Cómo afirmar una identidad nacional cristiana europea si España había sido en gran parte musulmana, judía, aparte de haber estado arabizada durante siglos? Fijaros bien en esta torre de aquí, de la iglesia de San Román, que es una iglesia del siglo XIII. Por tanto, estamos hablando de que aquí en Toledo ya la comunidad musulmana era una minoría social. ¿Sí? Ya estamos bajo ese gobierno y ese modelo de Toledo cristiana, ¿sí? Por parte de estos reyes. Pero estos reyes no rechazaron todo ese legado andalusí. Es bien conocido que la lengua árabe siguió en uso pues, incluso 2 siglos después de esa conquista cristiana. Es bien sabido que grandes reyes como puede ser Pedro I o cualquier otra referencia, es que incluso los reyes católicos, estamos hablando ya incluso del siglo XIV, utilizan la lengua árabe como lengua de prestigio, lengua vehicular asociada a la cultura y asociada al intelecto, a la nobleza, al desarrollo, por decirlo de alguna manera. Y por eso no es para nada extraño encontrar aquí en la ciudad de Toledo sinagogas como la del Tránsito, donde tenemos dentro texto en árabe y donde toda la decoración nos recuerda a palacios nazaríes propios de la Alhambra, porque es que incluso Pedro I mandó construir palacios propios, digamos, siguiendo ese referente nazarí. De la misma manera ocurre en el Taller del Moro, es un lugar que os invito a que podáis visitar aquí en Toledo. Repito, no os lo puedo enseñar desde dentro hoy, os voy a poner alguna foto para que os hagáis una idea del interior del espacio, pero estamos hablando de que este taller tiene este nombre en el siglo XIX a raíz del romanticismo, porque se asocia de que ese tipo de decoración pues, era hecho por artesanos musulmanes, pero realmente en ningún momento ha cumplido la función de Taller del Moro, sino que ha sido parte de un palacete. Siempre cristiano desde el principio, encargado por familias muy pudientes de la más alta alcurnia, ¿no? De aquí, de la ciudad de Toledo, de esa nobleza castellana. Entonces, bueno, son ejemplos de cómo ese legado islámico y ese legado andalusí va más allá de Al-Ándalus, es decir, continúa a posteriori. Por eso el uso del término arte mudéjar rompe totalmente con esto, porque ¿cuál es la definición que se hace para que podáis entenderlo bien? Se define el término mudéjar como arte hecho por artesanos musulmanes para encargos cristianos. Y así fue como se evitó llamarlo arte islámico. En verdad, si lo pensáis, se trata de una maniobra historiográfica del siglo XIX donde pues, autores como Amador de los Ríos trataron de encajar de algún modo todo ese pasado andalusí e islámico dentro de esa España cristianizada. Pero fijaros hasta qué punto esta definición de por sí es absurda, ¿no? Porque claramente en ningún caso el arte lo define el artesano que lo construye, sino más bien quién hace el encargo. En este caso, si partimos de la idea de que arte mudéjar es arte hecho por musulmanes por encargo de los cristianos, ¿quién está encargando qué? Pues claramente es esa persona cristiana que está haciendo encargo de mantener esa estética islámica en aquello que quiere construir, independientemente del credo que tuviese ese artesano. ¿Vale? Así que cuando hablamos de arte mudéjar, por eso digo que no encaja en absoluto, porque es dar por hecho o por supuesto el que como ese artesano era musulmán, pues ya lo refleja en el arte que crea. No, vamos a ver, si aquí quien dicta las normas siempre es el que paga. Y el que paga, en este caso, es un cristiano. La confusión que genera este término, que incluso la aljaifería de Zaragoza, que es del siglo XI, está catalogada como ejemplo de arte mudéjar, cuando es un monumento edificado, ¿no? Construido y perteneciente a ese contexto de las taifas de la época de Al-Ándalus. O sea, ahora bien, si esto nos parece un disparate, más grave aún es esto.
el ladrillo visto de la mayoría de monumentos y de calles y edificios aquí en la ciudad de Toledo. Precisamente el ladrillo es lo que asociamos al arte mudéjar, pero es que no era así originalmente. Las paredes estaban enlucidas, estaban pintadas, no hay ni una sola cultura que a lo largo de la historia haya dejado en sus construcciones el ladrillo así visto, como capa externa, básicamente porque el propio material del ladrillo se deteriora con muchísima facilidad. Claramente lo que interesaba a la hora de construir era que durase el mayor tiempo posible. Por tanto, el hecho de que a día de hoy veamos los edificios totalmente despellejados, ¿sí? Es decir, con esta vista que tanto asociamos al mudéjar, no es sino algo que se hizo a propósito, por eso digo que es muy grave, para mudéjarizar aún más pues los distintos monumentos y que sea más fácil asociarlo a este término que se inventó en el siglo XIX. Se trata de una manipulación histórica que se hizo para asociarla a un tipo de arte español, puramente español, que realmente nunca existió, porque hay una gran parte del arte que es andalusí o que es islámico, si lo queremos decir así. Ojo, en España también tenemos el románico, ¿no? Tenemos muchísimos otros estilos, pero no se puede negar ese patrimonio islámico. Y esta es la cuestión. Este es el punto en este vídeo. ¿Por qué hablamos de arte románico en España con orgullo y no hablamos de arte islámico? Porque reconocer el arte islámico es reconocer también todo ese pasado y todo ese legado andalusí, mientras que nos resulta más sencillo hablar del término de arte mudéjar desvinculándolo de todo ese pasado. Como que arte mudéjar sí que es propio, característico de aquí, nuestro, español. ¿Entendéis? Por eso digo que es un mito. Para rematar, en el siglo XIX, en ese momento en el que se define este término de arte mudéjar, España estaba sumida en una guerra con Marruecos, ¿sí? La famosa guerra hispano-marroquí. Con lo cual, ¿cómo voy a reconocer como estilo propio el arte islámico cuando en paralelo estoy luchando contra un país de mayoría musulmana? Este fue otro motivo, sin lugar a dudas, que influyó a la hora de negar el origen de una parte de nuestro arte, ¿no? Y a la hora de elegir utilizar un término en lugar de otro. Termino este vídeo desde aquí, desde casa, que hace bastante frío, pero como ves, creo que a la vista está, después de todo lo que te he comentado, el por qué defiendo que el arte mudéjar es al final un mito en este sentido, o que quizás no es el término, ¿no? El concepto más apropiado de utilizar. Fíjate incluso que los reyes católicos sentían gran fascinación por ese legado islámico. Es bien sabido que Isabel la Católica dejó constancia en su testamento el hecho de que quería ser enterrada en Granada. Decidme si eso no es un ejemplo de hasta qué punto ese arte islámico, ese legado andalusí va más allá de Al-Ándalus e incluso va mucho más allá de una cuestión religiosa. Esto no es exotismo, es poder, es prestigio. Y aunque sea una ironía histórica, pues lo cierto es que es una muestra más de hasta qué punto pues, hubo una influencia que perduró con el paso del tiempo. Al final, el llamado arte mudéjar no es una mezcla de o un concepto así extraño o raro, ¿no? Y sí que hay algunas personas que van a defender que la diferencia entre el arte islámico y el arte mudéjar es, por ejemplo, la presencia de otros elementos como los sellos reales, ¿no? O las palomas y otra serie de elementos como típicamente castellanos o asociados pues a esa nobleza y a esos reyes castellanos. Pero es que el mayor ejemplo de eso lo tenemos en la misma Alhambra del siglo XIV, ¿no? Decidme si eso es arte mudéjar o no, porque la Alhambra es arte islámico y en cambio el palacio que está construido al lado pues es arte mudéjar. Por eso, bajo mi punto de vista, creo que lo más apropiado a la hora de hablar de esto es utilizar el concepto de arte islámico y no arte mudéjar. Porque al final, cuando hacemos referencia al término de arte islámico, estamos implícitamente reconociendo esa continuidad que ha habido en ese legado. Estamos reconociendo que ha habido una parte de nuestra historia que ha marcado profundamente la península ibérica. Y por eso para mí reconocerlo no es una cuestión de ideología, sino de
honestidad, ¿no? de reconocimiento histórico de esa memoria. Es que al final España no puede entenderse sin Al-Ándalus y nuestro patrimonio tampoco. Y por eso considero que llamarlo arte mudéjar es de alguna manera, sea intencional o no, una forma de negar ese pasado. Así que bueno, yo espero que con toda esta reflexión que he compartido aquí te haya como mínimo llevado a reflexionar, que no significa a directamente comprar todos mis argumentos. Puedes tener una opinión totalmente diferente. Como he dicho al principio, esto está sujeto a debate y hay dos posturas claramente fijas, ¿no? En este sentido. Es decir, está la postura de quien defiende que no hay ningún problema en usar el concepto de arte mudéjar y además es algo que desde el punto de vista turístico se ha explotado mucho, ¿no? Como propaganda, como reclamo, etcétera, especialmente en la zona de Aragón. Y luego hay quienes claramente pues, no están de acuerdo teniendo en cuenta pues, el momento en el que surgió este término, un término que intentó definirse en el siglo XIX a raíz de los nacionalismos, en ese contexto de conflicto en el que mirar o reconocer pues, ese pasado andalusí e islámico, ¿no? de nuestro patrimonio y de nuestra historia, pues no era la mejor manera de identificarse, ¿no? Como país europeo cristiano. Y de ahí, pues bueno, tratar de buscar una alternativa más o menos que intentase encajar. Al final yo lo veo como una pieza del puzzle que tiene una pata de más y que no hay forma de que encaje. Y más allá de las etiquetas, fijaros que cuando visualmente vemos los monumentos, pues es que a la vista está, o sea, me parece súper evidente, ¿no? El hecho de reconocer pues los paralelismos que puede haber entre un monumento y otro, ¿no? Y cómo hay esa línea, esa influencia continua. Pero bueno, esta sería mi opinión. Bajo mi punto de vista, como digo, sí que creo que usar el término de arte mudéjar es un mito y que sería mucho más apropiado hacer referencia a arte islámico, porque al decir eso no estás negando el cómo los cristianos mantienen el uso de este estilo artístico después de la conquista cristiana, y por eso me parece como más adecuado, pero pues por supuesto el debate está servido. Os pido y os recuerdo, por favor, que los comentarios vayan en son de paz. Es un canal para divulgar, para conocer, para aprender conjuntamente. Y bueno, yo espero que os haya resultado interesante. Os recuerdo que si queréis conocer más en detalle todo esto y visitar los monumentos conmigo, donde os voy a señalar todos esos detalles, donde vais a poder realmente ver con vuestros propios ojos todo esto y desmontar el término, pues por supuesto yo os espero en las visitas guiadas que ofrezco y especialmente una donde tratamos esto, que es una visita guiada que se llama Más allá de las tres culturas. Nada más, nos vemos por aquí, por el canal de YouTube con más vídeos y un placer.